Hola, yo soy el doctor Ricardo Castro Salazar y hoy vamos a platicar de un tema fascinante, muy interesante para el mes de mayo, pues se trata de la celebración del 5 de mayo, de la batalla del 5 de mayo, y el título de la charla es El verdadero 5 de mayo. Bueno, puede sonar como algo petulante el título, pero vamos a ver por qué. Tiene su razón de ser. Todos sabemos que hay chistes y chascarrillos sobre la confusión histórica que existe en Estados Unidos sobre el verdadero significado de este día. Se ha ido recuperando esa memoria y bueno, parece que ahora ya hay más comprensión, mejor entendimiento sobre cuál es la verdadera razón del 5 de mayo. Bueno, en realidad pareciera ser que es un negocio muy productivo para las cervecerías. Y hay por ahí algunas personas que dicen, bueno, es que es una falsa celebración inventada por las cervecerías. Y un dato bien interesante es que desde el 2013 las ventas de cerveza en Estados Unidos pues han superado incluso a las ventas de cerveza durante el Super Bowl o el Día de San Patricio, que son festividades muy grandes también en este país. Pero obviamente nuestra celebración va mucho más allá de eso y de eso vamos a hablar hoy. Les muestro algunas imágenes que son muy reveladoras. Esta es de Minneapolis y pueden ver la cantidad enorme de gente que sale a las calles a festejar el 5 de mayo. Aquí tenemos otra de la celebración en Detroit, una de el 5 de mayo en Chicago. Bueno, parece que hasta los Reyes Magos se colaron por ahí. Bueno, es lo que llamamos difusión cultural, ¿verdad? Aquí está otra foto de la celebración de 5 de mayo en Denver. Y por supuesto, la celebración del 5 de mayo en Los Ángeles, es la celebración de 5 de mayo más grande del mundo. Imagínense a 600,000 almas celebrando en la calle el 5 de mayo. Los Ángeles en 1860. Les estoy mostrando esta foto, que nadie pensaría que es Los Ángeles hoy, por supuesto, pero resulta que ya en esos años había en Los Ángeles una población sustanciosa de mexicanos. Obviamente, los mexicanos estuvimos ahí antes de que pasara a ser parte de Estados Unidos. Y bueno, la victoria de 1862, el 5 de mayo de 1862, se celebró grandemente en Los Ángeles. Y los hispanos, los latinos, los mexicanos, los estadounidenses de origen mexicano fueron quizá los más entusiasmados de todos para esta celebración. Y la usaron como un grito de guerra incluso para animar a los estados del norte, a la Unión de Lincoln, que luchaba pues contra la escisión del país, contra el ejército confederado, y decían ellos que así como la batalla de Puebla se ganó en México, en Estados Unidos se podía hacer lo mismo. Para los años 60 del siglo XX, se veía ya una celebración que iba tomando otra forma un poco distinta. Se trataba ya de una celebración cultural. Era una celebración de la cultura mexicana con todo tipo de actividades, de juegos. Esto que ven aquí es una representación de la batalla, un juego, obviamente.
entre los franceses y los mexicanos y pues a ver quién jalaba la cuerda más fuerte. Pero había desfile ya, había comidas, había toda una manifestación de la cultura mexicana muy grande. Vámonos al siglo XXI. Imagínense, en el 2014, el noveno circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos apoyó una decisión de una preparatoria en California que prohibía a los estudiantes llevar camisetas con la bandera estadounidense durante el 5 de mayo. Imagínense qué relevante esta decisión, por muchas razones, no lo vamos a analizar aquí, pero es un dato sumamente interesante. La escuela temía que se fueran a dar casos de fricción, de pleitos entre los estudiantes, y la Corte estimó que la seguridad debería de prevalecer sobre la libre expresión. Y bueno, ¿cuál fue la esencia de la batalla del 5 de mayo? Bueno, pues la esencia fue que un ejército inferior en número y armamento derrotó a uno de los mejores ejércitos del mundo en ese tiempo, y obviamente eso en sí mismo es una razón para sentirnos orgullosos, pero va mucho más allá, es mucho más que eso, y vamos a platicar por qué. Vamos a hablar un poco de los personajes en esta historia, los personajes que jugaron un papel muy importante en el desarrollo de este proceso histórico del cual estamos hablando. En su pantalla pueden ver a Napoleón III, que, bueno, era el emperador en Francia, y los ingleses se referían a él como el sobrino del tío. Bueno, pues era el sobrino de Napoleón Bonaparte, por supuesto, y primero fue presidente de la Segunda República Francesa, pero luego se convirtió en emperador y quería imponer a una extensión del imperio en México, por supuesto, a través de Ferdinando Maximiliano José María von Österreich, también conocido como Max. Bueno, pues resulta que el emperador Maximiliano resultó más liberal que imperialista, apoyando incluso las leyes de reforma de Benito Juárez. Los conservadores en México obviamente no estaban muy contentos con eso, pero vamos a hablar un poquito más de otras gentes aquí, que por supuesto no se puede omitir a Ignacio Zaragoza, el héroe de la batalla de Puebla. Pero algo muy interesante es que Ignacio Zaragoza nació en Texas. Entonces, posteriormente, solamente 5 años después de que él nació, Texas ya era parte de Estados Unidos. Y posteriormente se le reconoce en Estados Unidos pues como el héroe que fue. Al lado derecho de su pantalla pueden ver la casa de Ignacio Zaragoza, y está reconstruida, es un parque nacional ahora, en donde bueno, se le rinde respeto, hay una estatua, también un monumento, y lo que provocó en su tiempo fue una de las victorias que más galvanizaron a las fuerzas mexicanas en contra de la intervención francesa, pero solo fue el principio. Se dice ahora, después de transcurridos tantos años, que Zaragoza fue el primer chicano en aparecer en un billete. Y bueno, en cierta forma tienen razón mis amigos estadounidenses, mexicano-americanos, americanos-mexicanos, chicanos, hispanos, latinos. Siempre es una discusión interesante con mis amigos académicos. Otro héroe de la batalla de Puebla
el segundo al mando y también una figura definitiva en la batalla, fue quien vemos aquí, un general muy joven que tenía 32 años en ese momento, la misma edad que el general Zaragoza. Eran dos jóvenes ambiciosos, patriotas, de tan solo 32 años. En este caso, seguramente muchos de ustedes ya lo identifican, pero para quienes no lo identifican, aquí está una foto un poco más conocida de él. Se trataba nada más y nada menos que de don Porfirio Díaz. Una cosa interesante en la vida de Zaragoza es que tuvo una vida sumamente trágica. Ignacio Zaragoza no pudo ni siquiera asistir a su propia boda con Rafaela Padilla, pues Juárez lo había enviado a San Luis Potosí a una misión para solucionar el conflicto que había entre los liberales y los conservadores. Entonces fue su hermano Miguel quien se presentó en su representación, y se dice que Rafaela, cuando el sacerdote estaba preguntándole si aceptaba en matrimonio a Miguel, pues ella no contestó porque él no dijo el nombre de Ignacio, sino el de su hermano. Entonces tuvo que corregir. En dos ocasiones se dice que dijo el nombre de su hermano. Entonces en ninguna de ellas contestó positivamente Rafaela. Pero bueno, finalmente cuando corrigió el sacerdote, pues ya se llevó a cabo la ceremonia. Bien, Ignacio y Rafaela tuvieron 4 hijos, de los cuales 3 murieron en su infancia, y él no pudo estar con su esposa incluso cuando ella murió de neumonía, cuando solo tenía 25 años, que fue el mismo año de la batalla, tristemente. Y él mismo murió de tifo cuando solo tenía 33 años, 4 o 5 meses después de la batalla. Muy triste la historia de Ignacio Zaragoza, pero no todas las historias de los héroes del 5 de mayo se conocen tan bien como la de Zaragoza, y no todas fueron tan tristes. El sargento Manuel de la Rosa, veterano de la Guerra de Intervención, que vivió hasta los 113 años, todavía en los años 50 se le veía, en los años 50 del siglo XX, se le veía por el centro de la Ciudad de México, y le encantaba a él mostrar sus heridas y platicar sobre los hechos heroicos del 5 de mayo. Pero bueno, ya que estamos en esto, no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar algo muy, muy relevante. Benito Juárez, un indio zapoteca que era presidente de México cuando Estados Unidos se demolía a sí mismo en una guerra civil por la esclavitud. Algo fascinante. Y bueno, en México tenemos a próceres de la talla de Vicente Guerrero, de José María Morelos, que llevaban sangre, tenían sangre indígena y africana. Eso seguramente muchos de ustedes lo saben. Quizá no sepan de este señor que ven en su pantalla, Pío de Jesús Pico. Ahí está con su esposa y sus hijas. Bueno, pues resulta que Pío de Jesús Pico fue el último gobernador mexicano de California, antes de que California pasara a ser parte de Estados Unidos. También de sangre indígena y africana. Así es que traigo esto a colación porque en México y Estados Unidos se han vivido experiencias muy interesantes con la cuestión del racismo. En México existe el racismo tal como existe en Estados Unidos, pero han sido procesos, fenómenos distintos y se han dado de distinta forma. Es algo muy, muy interesante para platicarlo con más amplitud, pero ahorita lo vamos a dejar hasta aquí.
Aquí tienen una foto de Juárez, que no es muy conocida. Es una foto del día de su boda y está en un museo de Chicago. Pueden verlo aquí con su hermana y con su esposa, recién casados ese mismo día, con Margarita. Y bueno, vamos a hablar un poco de las coincidencias entre Juárez y Lincoln. Se dice que tenían no solamente coincidencias, sino que se admiraban mutuamente. Ambos eran abogados, de los buenos, grandes oradores, de orígenes muy humildes ambos, tenían gran conexión con la gente común, venían de orígenes modestos, humildes, y quizá por eso tenían esa gran conexión con el pueblo, con la gente del pueblo. Un poder de liderazgo que sin lugar a dudas llevó a sus respectivas naciones por caminos muy bien definidos por ellos. Se dice que ambos tenían gran respeto por el país de su contraparte, es decir, Lincoln tenía gran respeto no nada más por Juárez, sino por México, y Juárez igualmente. Una de las cosas interesantes en este sentido es que Lincoln fue, cuando era congresista, antes de ser presidente, fue uno de los congresistas que se opuso tajantemente a la invasión de México por Estados Unidos y le llamó a la guerra entre México y Estados Unidos inconstitucional. Se le respetaba mucho en México por lo mismo y obviamente se le sigue respetando. Y otra de las coincidencias entre ambos líderes es que pudieron mantener la integridad nacional a pesar de los grandes retos que enfrentaron. Les muestro en la parte superior las dos imágenes son del Parque Nacional, en donde la casita donde nació Lincoln, pueden ver muy modesta en el estado de Illinois. Es ahora un centro de visita, un centro nacional de veneración, por decirlo así. Y abajo pueden ver el camino a Guelatao, que como pueden ver se antoja bastante difícil, y la casa, la pequeña choza en donde nació don Benito Juárez. En alguna ocasión Lincoln exclamó, "I was born and have ever remained in the most humble walks of life." Es decir, nació y venía de orígenes modestos y se sintió orgulloso porque permaneció en ese mismo, con esa misma mentalidad en todas las cosas que hacía en su vida, decía él. Aquí vemos una de las estatuas de Lincoln, uno de los monumentos a Lincoln en México. Este es el que está en Tijuana. Ya les decía, se le tenía bastante respeto y se le tiene bastante respeto por esta razón de que se opuso tan fuertemente a la guerra entre México y Estados Unidos. Hay muchas anécdotas interesantes que vale la pena explorar en ese sentido. Pero bueno, los sucesos en México tuvieron una influencia en la victoria de la Unión Estadounidense, es lo que se lee en la lámina que les estoy mostrando. Y definitivamente la tenacidad, el liderazgo de Juárez provocaron una revuelta de tal magnitud que los franceses nunca llegaron a materializar su apoyo a las fuerzas del sur estadounidenses. Se dice que Napoleón III era muy indeciso y a pesar de que había expresado que tenía la intención de apoyar al ejército confederado en Estados Unidos, pues nunca lo hizo realmente. La perspectiva es de que en realidad estas luchas, ambas, la que se estaba llevando en Estados Unidos, la que se llevaba a cabo en Estados Unidos y la que se llevaba a cabo en México, eran dos caras de la misma lucha. Es decir, las fuerzas de la libertad y la democracia que ganaron contra las fuerzas de la esclavitud y el elitismo.
El ejército de la Unión Estadounidense y el liberal de México luchaban, pues, por los mismos ideales. Esto lo dice, lo enfatiza un historiador, si mal no recuerdo, de UCLA, que se llama David Hayes Bautista. Y bueno, él decía, es inmaterial que la lucha se haya dado en México, porque en realidad era una cara de la misma lucha entre las fuerzas de la libertad y la democracia. Ambos países luchaban por establecer su democracia, liberar su república liberal, y finalmente ambos fueron victoriosos. Al final, el segundo emperador mexicano terminó igual que el primero, y nunca jamás una potencia europea ejercería un poder colonial en México. Esta pintura muy exquisita del emperador Maximiliano, quiero juxtaponerla con una foto que se le tomó después de su ejecución. Aquí ya está muerto el emperador. Se habla, hay especulaciones de que en realidad Juárez lo perdonó y lo envió a Centroamérica. Bueno, ahí tienen una de las famosas fotografías de su ejecución. El pintor, el famoso pintor Manet, pintó incluso un cuadro que también se hizo muy famoso, en donde, bueno, hace él una crítica muy fuerte al emperador Napoleón III, a quien podemos ver atrás del pelotón de fusilamiento. Obviamente él no estuvo ahí, pero esa fue la interpretación de Manet. Y quiero mostrarles también otra ilustración del fusilamiento de Maximiliano, porque esta muestra algo muy interesante. Como último acto de gallardía, el emperador Maximiliano le cedió el centro al general Miguel Miramón. En el otro extremo podemos ver a Tomás Mejía, pero el centro le correspondía al emperador, solo que él, con su caballerosidad por la que se le conocía, le cede el centro a Miguel Miramón. Y lo último que pronunció, sus últimas palabras antes de ser fusilado, fue "Viva México". Eran otros tiempos. Entonces, si los franceses hubiesen tomado México el verano de 1862, hubiésemos vivido una historia totalmente distinta. Pueden ver aquí en la pantalla una fotografía que tomó François Aubert, que es la camisa de Maximiliano con unas perforaciones muy certeras al centro. Y hay otras muy interesantes, las pueden buscar en internet. ¿Qué hubiera pasado si los franceses hubiesen tomado México ese verano? El inseguro Napoleón se hubiera decidido a reconocer al ejército confederado. Hay varios historiadores que coinciden en eso. Y posiblemente hubiera traído con él a los ingleses, lo que hubiera resultado seguramente en una escisión de la República en dos países de Estados Unidos. Si los europeos hubiesen logrado que Estados Unidos se dividiera en dos naciones distintas, pues quizá no hubiésemos tenido una superpotencia en el siglo XX que le hubiera hecho contrapeso a la URSS. Y si es así, en realidad los héroes del 5 de mayo salvaron también a Estados Unidos. Nada más por eso hay que celebrar el 5 de mayo acá en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué tantas cosas celebramos este día? Todavía habrá desacuerdos en esto, pero les voy a dar mi versión.
Celebramos, diría yo, la herencia y la cultura mexicanas en Estados Unidos. Por cierto, esa niña preciosa que ven al centro de blusa azul es mi hija, hace ya varios años. Y por supuesto que celebramos de distinta forma con bailables y con comidas y todo tipo de manifestaciones de la cultura mexicana, no nada más el 5 de mayo, sino el Día de Muertos, celebramos días religiosos y hay toda una infusión de esta realidad binacional que vivimos aquí en Tucson, Arizona. Celebramos el papel de los mexicano-estadounidenses en la construcción de lo que llamamos el Coloso del Norte. Sin lugar a dudas, los estadounidenses de origen mexicano han tenido un papel importantísimo en el desarrollo de esta nación. Celebramos que los Estados Unidos no serían lo mismo sin México, ni México sería lo mismo sin Estados Unidos. Y finalmente es una celebración que nos recuerda que somos capaces de superar grandes retos y poderosos adversarios y que tenemos más ideales en común que diferencias. Los dejo con unas frases, dos frases de Juárez y Lincoln respectivamente, sobre otra coincidencia que tenemos los mexicanos y los estadounidenses. Un valor muy importante, que es el valor de la educación. Y Juárez decía, la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Y por su parte, Lincoln decía, la educación es el tema más importante en que nosotros, como pueblo, debemos involucrarnos. Les agradezco mucho su atención. Espero poder verlos nuevamente en otra de mis presentaciones y por lo pronto vamos a dejar de compartir la pantalla para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Pueden también escribirme a la dirección que se pondrá en su pantalla y con mucho gusto puedo contestar, puedo responder sus preguntas o pueden en YouTube pueden también hacer sus comentarios y trataremos de responderlos. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.